Se cancela la gravedad y nos quedaría ¿qué? Que la densidad del agua por X más la densidad del mercurio por L menos la densidad del mercurio por X es igual a la densidad del acero por L, siendo L toda la altura del objeto, ¿cierto? Toda esta altura. Toda esta altura. Ahí factorizamos lo que tuviese X, densidad del agua menos la densidad del mercurio por X es igual a la densidad del acero por L menos densidad del acero, del mercurio por L. Dejamos a un lado lo que tiene X, al otro lado lo que tiene L. L se supone que es la longitud de la arista de ese cubo. Despejamos X, que será la densidad del acero menos la densidad del mercurio, sobre la densidad del agua menos la densidad del mercurio, y nos daría 0,4603 L. O sea que se vierte agua hasta una altura del 46% de la altura del cubo, ¿verdad? Del lado del cubo, ¿ok? Casi la mitad, mire, un poquito menos de la mitad. Y ahora nos dicen que cuál es la presión. Espera un momentito, la pregunta cuál era. Calcule la presión manométrica en la interfaz mercurio-agua. Entonces, la presión manométrica en la interfaz será la presión en 1, miren, en este nivel. En este nivel 1 ahí. Entonces, la presión ahí solo es debido a lo que está sumergido en agua, ¿verdad? Será densidad por gravedad por profundidad. Y como el agua justico está tapando la cara de arriba, pues esa distancia será el valor de X, ¿verdad? Entonces la densidad del agua 1000 por la gravedad 98 por 0,4603 L. O sea, la presión en 1 será 4510,94 por la longitud de arista del cubo. Eso sería la presión manométrica. ¿Es correcto? Es correcto. Espere, bajémosle aquí el tamaño un poquito, porque este está muy... Este está en el quiz no presencial, ¿cierto? Y ahí lo pueden, o sea, ustedes lo pueden, a ver. Sí. Sí, lo pueden establecer pues la solución, ¿cierto? ¿Es correcto? Dice, el bloque A cuelga de la figura, ¿sí? Cuelga de un cordón de la balanza de resorte D y se sumerge en el líquido C, resorte D, y se sumerge en el líquido C, ahí todo lo bautizan con letras, contenido en el vaso B. La masa del vaso es 1 kilogramo. La del líquido es 1,8 kilogramos. La balanza D marca 3,5 kilogramos y la balanza E 7,5 kilogramos. El volumen del bloque A es de 3,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. El volumen del bloque A, que es el que está ahí colgando, pues, pero sumergido en el líquido, en ese líquido, el volumen del bloque A es de 3,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Qué densidad tiene el líquido? ¿Qué marcará cada balanza si el bloque A se saca del líquido? ¿Qué densidad tiene el líquido? ¿Qué marcará cada balanza si el bloque A se saca del líquido? Y bueno, ahí está el ejercicio. Está el ejercicio para, hacerlo, ¿cierto?
Entonces, ya. Bueno, a ver, espere un momento. Entonces, vamos a hacerlo de otra forma, ¿les parece? O sea, ahí está resuelto, pero entonces vamos a desarrollarlo con calma en un documento, ¿ok? Esperen un momento acá. Esto acá. No, esto era... Listo. Entonces, dejémosle acá. Hoy es que 27 de noviembre, termodinámica. Bueno, entonces, este señor. Ok. Ese problema es de un libro, entonces vamos a sacarlo de allí. Como que el enunciado quede más condensado ahí. Pero en un momento, por acá. Sí. Acá. A ver, miremoslo acá. Es este, creo. Sí. A ver. Uy, mejor dicho. Mejor así, díganme sí o no. Buenas. Ah, gracias. ¿Quién contestó? Yo no recuerdo. Ah, ya sé quién. Sí, señor. Siempre está atento. Muy bien. Creo que es más fácil la lectura ahí, no sé. Y lo vamos a desarrollar aquí a paso a paso, ¿vale? ¿Es correcto? Entonces, sí, señores. Se me enredaron los cables aquí. Listo. Entonces, a ver cómo lo abordamos. Espera, a ver. Nuevamente, entonces dice que dejémosle este acá, dejemos esto acá, esto. Listo. Dice el bloque A de la figura, este bloque, cuelga mediante un cordón de la balanza de resorte D. Entonces, esto es un dinamómetro, un medidor de peso. Si el objeto está dentro del fluido, pues es el peso aparente porque actúa un empuje hacia arriba, ¿cierto? Entonces,
eso disminuye el valor del peso en el aire, que se le llama el peso real. Bueno, entonces se sumerge en el líquido C contenido en el vaso de precipitados B. La masa del vaso es de 1 kilogramo. Bueno, la del líquido es de 1,8 kilogramos. La balanza D marca 3,5 kilogramos. ¿Qué pasa ahí, muchachos? Un dinamómetro se puede calibrar o en masa o en peso, ¿sí? Entonces, si está en masa, se multiplica por 9,8 y ya me da el peso, ¿sí? Usualmente vienen ambas escalas, ¿verdad? Y nos indica masa o peso aquí. Esta balanza nos va a indicar el peso de lo que está ahí soportando, ¿cierto? Pero resulta que esa también uno la puede calibrar o que me indique masa, que es la masa que está aquí, o que me indique peso, ¿sí? Realmente, realmente es un peso que está ejerciendo una fuerza hacia abajo y en virtud de él nos va a indicar acá la masa, ¿verdad? Entonces estas lecturas yo las puedo dejar en función de fuerza, ¿sí? De fuerza, no de masa, ¿sí? Estas lecturas como para capturar mejor el problemita, el problemita. Entonces, bueno, ya está el dibujo ahí, ya bautizaron todos los elementos, tal, bueno. Listo. Hay dos preguntas. ¿Qué densidad tiene el líquido que no es agua? ¿Vale? ¿Y qué marcará cada balanza si el bloque A se saca ¿del qué? Del líquido? Entonces, ¿qué marcará D? ¿Cuál será la lectura de D? Si la dejamos en masa, en términos de masa, y la lectura de E. Estas dos lecturas, ¿cuándo? Cuando sacamos el bloque A. Es correcto. Entonces, primero, pues yo quiero relacionar las lecturas del peso, ¿listo? Entonces, vamos a decir que la masa del vaso, ¿cuál es? La masa del vaso, perdón, la masa del vaso, me la da el problema y es de 1 kilogramo, bueno. Y el peso del vaso, pues será 1 por 9,8, ¿cierto? Masa por gravedad. Ese ya sería el peso. Y eso nos daría pues 9,8 newtons, si lo dejo en peso. ¿Listo? Ahora, la masa, y se sumerge en un líquido C, la masa del vaso, la del líquido, el líquido lo llaman C, ¿cierto? Mire, el líquido lo bautizaron C. Se sumerge en el líquido C y dice que la masa del líquido es 1,8 kilogramos. Entonces, la masa del líquido es 1,8 kilogramos. O sea que el peso del líquido, el peso, dejémoslo como W, el peso del líquido sería 1,8 por 9,8. Eso da 17,64. ¿Es correcto? Newtons. Si yo relaciono la lectura de D con esos pesos, la lectura de D, entonces, ¿cuál será? Entonces, esperen un momento. Dice, la balanza D marca, así como está, marca 3,5 kilogramos. La lectura de D, así como está, entonces marca 3,5 kilogramos. Si lo llevo a peso,
en términos de fuerza, lo voy a escribir acá, en términos de fuerza, pues me dará 3,5 si le asocio es la fuerza. Entonces me dará 3,5 por 9,8. Eso nos da 34,3 newtons. ¿Listo? Y la lectura de E, esa me la da el problema. Mírenla, está ahí, está justo visualizándose. La masa, eso nos da 7,5 kilogramos. En términos de fuerza, uno diría, bueno, ¿fuerza debido a qué? Pues fuerza debido al propio peso de lo que esté ahí sobre la balanza. Sí, que esté ejerciendo una presión y por ende una fuerza ese objeto que coloca uno sobre la balanza. Entonces nos da 7,5. O sea, si me indicara fuerza, pues me daría este valor. ¿Fuerza de quién? De este objeto que ejerce una fuerza hacia abajo, ¿cierto? ¿Dónde la balanza lo está sosteniendo? 7,5 por 9,8. Eso nos da 73,5 newtons. ¿Listo? Entonces voy a asociarle muchachos, esos datos. Vamos a decir también otro dato que da el problema, miren, ya es el volumen del cubito, miren. El volumen del cubito es 3,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. El volumen de A, lo llaman el cubo A, ¿es cuánto? 3,8 por 10 a la menos 3. ¿Qué? Metros cúbicos. ¿Eso es correcto? Y nos hacen las preguntas indicadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahí, jóvenes? Yo puedo hacer o considerar como objeto de estudio el bloque A. Puedo tomar como objeto de estudio el bloque A, que en esa condición ahí suspendido está en equilibrio. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Y como está en equilibrio ese bloquecito, yo voy a dibujar, a dibujar, a dibujar las fuerzas que actúan en ese bloque. Sí, por eso es que paso todo lo que estaba en masa a fuerza. Entonces usted puede indicar, podemos hacer el dibujo aquí antes ¿sí? Sobre este bloquecito, ¿qué fuerzas hay? Perdón, ¿qué fuerzas hay? En rojo. ¿El qué? ¿El qué? Buenas. ¿El qué? ¿Eso del cubo, profe? El peso del cubo, claro, debido al campo gravitacional, su propio peso, ma por g. ¿Quién más? Mire, hay un contacto con una cuerda, ¿cierto? Yo lo voy a llamar una tensión, o sea, ese cubito lo sostiene. Y eso es lo que está marcando allá en la balanza de si marcará fuerza. La voy a llamar la tensión D, una tensión. Si fuera un lazo ahí, pues me indicaría una tensión. Y la voy a llamar tensión en D. Y es la lectura de D. Pero también está una fuerza de ¿qué? De M. ¿De qué? De empuje. ¿Es correcto? Entonces no se diga más, jóvenes. El empuje, la tensión, la dibujo ahí también arribita, la tensión del D, que es la lectura de D, me va a indicar eso, la tensión ahí. Y acá la masa del bloque por la gravedad, o sea, el peso debido a su campo gravitacional. ¿Listo? ¿Está en equilibrio? Sí, señores. Entonces, como está en equilibrio, ¿qué puedo decir ahí? Puedo decir que
la suma de fuerzas en Y para el bloque es 0. Y eso implica que las fuerzas hacia arriba, sus magnitudes se compensan con las fuerzas hacia abajo. O sea, que la tensión D más el empuje que van hacia arriba, su magnitud sumadita es igual a la masa del bloque por la gravedad. ¿Eso es correcto? Pero la tensión de cuánto es la lectura de D. Mírela. La tensión D es la lectura, si fuera fuerza, mire, porque estoy haciendo suma de fuerzas. Entonces me daría 34,3. Sí, miren, es este. ¿Listo? Más el empuje. El empuje, ¿quién sería? La masa del fluido desalojado por la gravedad. Pero la masa del fluido desalojado es la densidad del fluido desalojado por el volumen de fluido desalojado. Y el volumen desalojado es el volumen del objeto, porque todo está adentro, ¿no? Entonces el volumen que saca es el mismo volumen que penetró. Y por la gravedad, es el peso del fluido desalojado, será igual a la masa del bloque A por la gravedad. Y aquí, bueno, podemos dejar esa ecuación, una ecuación 1, llamémosla 1, ¿sí? Una ecuación 1. Una ecuación 1. ¿Qué es lo que nos preguntan? La densidad del líquido, ¿no? En primera instancia. ¿Eso es correcto, muchachos? ¿Es correcto? Sí, señora. Muy bien. Entonces, por un lado tenemos esta ecuación. Por otro lado, eso en cuanto a la balanza de arriba. ¿Listo? La balanza de arriba, la balanza esta, que me relaciona estas fuerzas, ¿cierto? Pero también, jóvenes, tengo esta balanza, que si yo les relaciono las fuerzas o sea, las fuerzas que generan esa lectura, ¿cierto? Pues, ¿qué fuerzas son? Entonces, es todo lo que está ahí arriba, ¿cierto? Entonces, para la balanza creo que la llamo, la lectura, la lectura va a depender de qué fuerzas. Entonces, la lectura tiene que ver con las fuerzas que van hacia abajo. De lo que está sumergido, ¿cierto? Entonces, esperen un momento acá. Entonces, la lectura, no estoy haciendo ahí propiamente un diagrama de fuerzas en este momento, sino esa lectura es igual si fuera lectura de fuerza, de los pesos que están ahí sostenidos, no sé, sostenidos, soportados. Bueno, ¿qué pesos son? Entonces, ¿qué pesos está soportando ahí, jóvenes? Entonces, no estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre, ojo, sino que la lectura tiene que ver con los pesos que está soportando, dejémoslo, no sé, moradito. ¿Qué pesos está soportando qué pesos está soportando la balanza? Pues está el vaso, ¿cierto? El peso del vaso que está, pues, está sobre la balanza. El peso ¿de quién más? ¿El líquido? Del líquido C, exacto, muy bien. El peso, dejémoslo ahí abajito, dejémoslo así. El peso del líquido C. Sí, este es el líquido C. ¿Eso es correcto? Hay otro dato ahí por el que genera esa lectura también. ¿Qué dato? A ver, ¿quién me dice ese dato? A ver, jóvenes. ¿Qué dato falta ahí? Pregunta, óiganme bien, muchachos.
No sé si el volumen, profe. No propiamente. O sea, si yo hablo de las fuerzas que están sobre este objeto, que ejercen la presión hacia abajo, por estar ahí soportadas con esta balanza, está el vaso que está ahí sostenido, que está descansando ahí sobre la balanza. Está el peso del líquido C, que está ahí dentro del vaso. Una cosa es que el bloque A esté dentro del fluido y otra que no esté. ¿Es correcto? Muchachos, si el bloque A estuviera afuera, la lectura solo sería de los dos vectores que indicamos. Si acá indicara fuerza, ¿no? Además, la lectura solo tendría que ver con el vaso y el agua, ¿sí? Pero si usted trae ese bloque y lo mete, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese bloquecito? Ojo, ojo. Ese bloque, al entrar al ¿qué? Al fluido, hay un empuje del fluido hacia el bloque, ¿sí o no? Pero, pero, pero también hay una fuerza ¿de qué? ¿De qué? Con la que el objeto reacciona. ¿Una fuerza de qué? ¿Una fuerza de qué? La fuerza ¿De empuje? De empuje, pero de reacción, jóvenes. El fluido, el líquido C le ejerce una fuerza para arriba, al bloque A. Pero el bloque A, cuando penetra, ejerce una fuerza igual a ese empuje, pero hacia abajo. Le responde al fluido, digámoslo así. Es una fuerza de reacción. Entonces, esa fuerza de reacción afecta a la balanza. Si es como si hubiera un objeto adicional con ese empuje sobre la balanza. ¿Es correcto? Ese es el quid del asunto de este problema. ¿Sí? Lástima no haber hecho este laboratorio que seguía porque ahí vamos a ver Arquímedes, si pudiéramos ver esa condición de lectura de balanza. Entonces, en esa lectura está el empuje de reacción que va hacia abajo y tiene la misma magnitud del empuje del fluido al bloquecito. Está el peso del vaso, si la lectura fuera de peso, todo estoy dejándolo con fuerza. Y está el peso del fluido C. El peso del líquido, perdón, el peso del vaso, el peso del líquido C y la fuerza de reacción al empuje. Entonces, teniendo ese dato de la lectura, ¿sí? Teniendo ese dato de la lectura, entonces, ¿qué puedo decir? Que esa lectura que hace la balanza esa es la balanza E, sí, lectura de la balanza E, que nos dicen que es, ya por aquí la sacamos, ¿cierto? La lectura de la balanza E es 73,5. O sea, si es masa, 7,5. Pero si lo dejo con peso para relacionar fuerzas, que me parece que es más fácil, no sé. La lectura pues me va a dar el empuje y ese empuje, perdón, la lectura no del empuje, de la balanza E, balanza E será igual a ¿qué? 73,5 y será igual a ¿qué? A la masa del vaso por gravedad, más la masa del fluido C por la gravedad, o sea, el peso del fluido está ejerciendo esa fuerza hacia abajo al estar sobre esa balanza. Más, más que, más el empuje de reacción, pero el empuje de reacción es, ¿quién ejerce ese empuje? El fluido. Entonces, es masa del fluido desalojado por gravedad. Masa de fluido desalojado es densidad del fluido por volumen desalojado y el volumen desalojado es el mismo volumen del objeto porque penetró todo y por la gravedad. Entonces, ese 73,5 será esa suma de tres elementos, ¿cierto? Ahora, 73,5, ¿qué nos dará? 73,5 será igual a la masa del vaso
por la gravedad, que cuánto nos dio la masa del vaso por la gravedad, el peso del vaso. O sea, 9, ¿qué? 9,8, ¿cierto? Es masa de vaso por gravedad. Más la masa del líquido por gravedad, que es el peso del líquido, ¿sí? La masa del líquido C por gravedad es 17,64, ¿sí? Más la densidad del fluido, no la conozco, esa es la pregunta. Por el volumen del objeto me lo dan 3,8 por 10 a la menos 3. Y por la gravedad, que es 9,8. De ahí despejamos la densidad del fluido. Así, despejando la densidad del fluido. Entonces, la densidad del fluido será 73,5 menos 9,8 o menos 17,64 y todo ¿sobre quién? Sobre 3,8 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? ¿Me ayudan ahí, por favor? Por 9,8. La densidad del fluido será ¿cuánto? 73,5 menos 9,8 menos 17,64 dividido paréntesis 3,8 exponente menos 3 por 9,8. Cierro. Eso nos da 1236,84. ¿Es correcto? Kilogramos sobre metro cúbico. Sí. Sería una forma de abordarlo, pues igual lo pueden pasar allá con toda la explicación. Está en el quiz no presencial, lo revisa, ¿no? Lo pasa. Ahora, ¿qué es lo que nos pregunta la otra? El otro que, no, perdón, nos preguntan la lectura de los pesos, ¿cierto? Espera un momento. Listo. Nos dieron la masa del bloque A. No, nos dan es el volumen, ¿cierto? Entonces, miren, pregunta, jóvenes. ¿Cuál es la lectura si se saca la lectura de esta balanza y de esta si se saca el bloque? Entonces, si se saca el bloque, pues, ¿qué leerá la balanza de? Pues el peso real del bloque, masa por gravedad, ¿cierto? Sí, si se saca afuera sin estar dentro del fluido, pues marcará el peso masa por gravedad del bloque. Y esta balancita marcará solamente, si es en términos de peso, el peso del vaso y el peso del líquido. ¿Es correcto? ¿Es correcto, muchachos? ¿Es correcto? Entonces, esperen un momento, revisamos acá. De una vez. Entonces, en la parte B, ustedes dirán, no utilizamos la ecuación inicial, pero si quieren la empleamos, ¿sí? Evaluamos, lo voy a escribir acá, evaluamos la masa de A de la ecuación 1, conociendo la densidad del fluido. Entonces, 34,3 más la densidad del fluido, que es 1236,84 por el volumen del objeto, que es 3,8 por 10 a la menos 3 por la gravedad, es igual a la masa de A por 9,8.
O sea que, ¿eso qué nos queda? La masa de A por, la masa de una vez, ¿cierto? Es igual, 34.3 más paréntesis 1236.84 por 3.8 exponente menos 3 por 9.8 dividido todo entre 9.8. Eso nos da una masa de 8, casi 8,2 kilogramos. Da 8,1999. Bueno, 8,2 lo voy a dejar acá. 8,2 kilogramos. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Entonces, para la parte B, la lectura fuera será igual a la masa de A, que sería 8,2 kilogramos. Si es peso, si es en función de peso esa lectura, entonces nos dará 8,2 por 9,8, nos dará 80,35. 8.2 por 9,8, revisémosle acá. 80,36, pues déjemosle para no dejarle tanto ahí decimales. 80,36 newtons, ¿sí? O sea, sería el peso real. La lectura fuera, si es el peso, tanto que sería el peso real. Le voy a escribir acá. Al aire. Al aire. Y la otra lectura de, ¿cuál será la lectura de? ¿Quién me dice? Pues solo será el peso del vaso más el peso del líquido C. El peso del vaso y el peso del líquido C, ¿cuánto nos da? 17,64 más 9,8. Si fuera peso, entonces me daría una lectura de 17,64 más 9,8, nos daría 27,44 newtons. En función de masa, pues nos daría 27,44 sobre 9,8. O sea, para dejar solo la masa. Nos daría 2,8 kilogramos. Sí, entonces meter el objeto lo que hace es que aumente los 2,8 kilogramos a 7,5 kilogramos, si se da la lectura en masa. ¿Es correcto? Díganme sí o no. ¿Cansaditos? Díganme sí o no. Pero les paso también porque si no, como que hoy están dormidos, díganme. Llamo lista de una vez. Llamamos lista. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Ah, gracias. Un poquito elaborado ese problema, pero bueno. A ver, miremos. Noviembre 27. Virtual. Álvarez Reyes Edgar. Presente, profe. Vale. Romero Mayra. Presente, profe. Vale. Rodríguez Paula. Presente, profe. Vale. Ruiz Nicolás. Presente, profe. Ok. Muñoz Julián. Beltrán David. Beltrán David.
Julián Polanco, Presente, profe. ¿vale? Carlos Hernández, Presente, profe. ¿vale? Julián Arevalo, Anderson Pardo, Michael Mojica, Santiago Lesmes, Presente, profe. ¿vale? Jordan Morales, Andrés Vargas. Presente Jordan Morales, profe. Qué pena. Jordan, sí está, Gracias. ¿vale? Andrés Vargas, Presente, profe. ¿vale? Jason Sosa, Presente, profe. ¿vale? Johan Daza, Javier García, Presente, profe. ¿vale? Carlos Daza, Justin Salazar, Presente, profe. ¿vale? Jonathan Niño, Presente, profe. ok. Cristian Camacho, Presente, profe. ok. José Luis Carvajal, vale. Ok. ¿Cansaditos o seguimos acá? Profe, Ay, qué pena, dígame. discúlpeme, Santiago Arevalo está presente. Santiago. Arevalo. Are- Julián Santiago Arevalo. Sí, Santiago, le ha colocado falla. ¿Alguien más? Santiago Arevalo, sí. ¿Alguien más? Coloca aquí. Vale. Listo. Miramos más el material o lo terminamos mañana, díganme, porque este problema era como más elaborado. Mire esto. Bueno, aquí sí, está. Aquí lo explico como con otra secuencia, pero es el mismo. Terminamos mañana el material. O sea, haríamos por ahí una horita más. Díganme sí o no. Vale, profe. Listo. Para Sí, que, profe. para que repasen ese con calmita, este que hicimos, y el otro que hemos visto con las fracciones, que siempre es como tiene ahí su, detalle. Y repasar e ir pasando, porque algunos de estos están en el quiz no presenciales, ¿correcto? Muchachos. Sí, profe. Sí, pero. Vale, Profe, entonces, ¿compartir este por favor en el grupo? Disculpe, pero. ¿cómo, perdón? No pensaba que puedes compartir este ejemplo que está proyectando el ejercicio en el Sí, grupo. claro. Espérame, que es que ni lo grabé. Espérame un momento. Claro. Gracias por acordarme, sí, señores. Espérelo. Y si hacemos otro, mañana lo hacemos sobre este mismo, porque quedó como un renglón nada más. Entonces, si replicamos otro, lo hacemos sobre este. Espérelo. Vale, profe. Lo enviamos. Espera un momento. Con eso no se nos va a ir. Envío.
Y mañana terminamos el otro. ¿El otro qué? Los otros ejercicios y les termino de enviar el... Ay. Listo. Esto acá. 27 de noviembre. Sí, mañana les envío con eso. Ah, bueno, es que les dije que también. Bueno, enviémoslo, no pasa nada. Adicionales. Es este. Yo creo que ahí se ve mejor. Listo. Profe, antes de acabar la clase, ¿será que me puede regalar 5 minutos? ¿Quién? ¿Quién es? Yo, Santiago, profe. Sí, dígame. Espérate un momento. Espérame un momento acá. Ya. Ahora sí de tener la presentación, sí. Entonces, así quedamos. Mañana terminamos el material. ¿Sí les llegó? Material. Justo acaba de llegar y me llegó la notificación, profe. Vale. Dígame, ¿quién es? Santiago. Sí, señora, cuando se vayan los Sí, compañeros. sí. Ya. Dígame. Entonces, que Ya pasen llegó, buena profe. noche, jóvenes. Hasta luego, profe. Que estén bien. Buena noche, que estén bien, descansen. Luego, buenas noches.